Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como cada martes hacemos lo que es un video especial de canalización. Esta canalización abarca para todos los signos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, ¿vale? Dicho esto, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Siempre acostumbro a hacer el tema de los videos de la canalización con el tarot Z, te lo muestro. Dicho esto, empezamos. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. ¿Qué nos quieren decir esta semana para ustedes o para la mayoría de ustedes? Que Dios y el universo me ayude esta carta. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Nos hablan de triángulos amorosos, nos hablan también de amistades, relaciones ocultas, pero quiero que tú observes la carta bien. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, puede ser mujer, puede ser hombre, da igual, ¿vale? Aquí al costado hay el perfil de una persona. Aquí al otro costado hay otro perfil. Y este personaje está mirando de costado. Quiere decir que muchos de ustedes, aparentemente quizás tu vida continúa normal, tú continúas con tu historia, puede ser que inclusive estás empezando lo que es una relación o tienes ya lo que es una relación estable, etcétera, etcétera. Porque la carta del 3 de copas nos dicen que ustedes están rodeados de muchas personas en su entorno, inclusive tienen pareja. Pero este personaje está mirando como al costado, como que estuviera recordando a alguien que no está en su entorno. Tienes el recuerdo de una persona, a pesar que tu vida continúa, ¿vale? Tu vida continúa, porque puede ser que me digas, Richard, yo ya no quiero saber nada del pasado, pero de vez en cuando es como que te viene ese recuerdo o tienes esa sensación que tú tienes una conexión con esta persona todavía. Ese es el punto. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. O últimamente tú estás pensando mucho en ellos o en ellas, como también esto puede ser lo que es una lectura espejo, que ellos están pensando en ustedes. Vamos a ver otra carta, otra carta, otra carta. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Muy bien. Siento que a ustedes es como que te hubiera costado mucho poder haber salido de esta historia tan tormentosa, porque la carta del 6 de espadas es una carta de rescate. Es una carta que te rescatas tú y los tuyos. Muchos de ustedes con esa persona que te viene en la mente, ustedes inclusive han formado lo que es una familia, han tenido lo que es una familia, hijos. O muchos de ustedes están viviendo en la misma casa, ¿por qué no? Muy bien. Te muestro la carta del 6 de espadas. Siento que tú me dices, Richard, yo en estos momentos estoy tratando de rescatarme, estoy tratando de salir adelante. Me cuesta, sinceramente, porque quizás esta persona pues no se está ocupando de sus responsabilidades. A lo mejor te toca en estos momentos pagar una gran deuda. Puede ser que esta persona inclusive, yo qué sé, vosotros cuando estaban bien, pues sacaron un préstamo o estás pagando hipotecas o tienes una deuda en común. Porque si te das cuenta que hay una mujer, es cierto que hay mucho orgullo. Puede ser un hombre también. Y está tratando de continuar para adelante, está tratando de sacar adelante ese problema, resolver ese problema. Es como que me dan a entender que tú me dices, Richard, me he separado de esta persona y esta persona pues me ha dejado endeudado o endeudada. O con muchos problemas también.
En estos momentos tú me dices, Richard, para mí es muy importante tratar de buscar lo que es un equilibrio. Estoy tratando de recuperarme, tanto lo que es en la parte emocional como también lo que es en la parte económica, porque todavía te afecta. Es como que te llega dos de golpe, dos problemas. El problema económico y lo que es la parte emocional. Y es muy difícil. Es muy difícil, porque ya tienes bastante con la parte emocional. Sé que de repente mucha gente dirá, oye, por amor nadie se muere, pues si se va uno, aparece otro, etcétera, etcétera. Hay un grupo de personas que quizás para ellos es fácil hacer este cambio. Personas seguras de sí mismo, porque no tiene por qué ser malo. Pero no hay una pastilla, no hay un antídoto, un medicamento en la cual te pueden decir, tómate esto y mañana tu corazón va a ser de piedra, o simplemente ya olvidaste a esta persona. No. Cada persona carga su luto a su manera. Cada persona trata de rescatarse, de olvidar, de superar ese obstáculo. Y esto puede tardar meses, puede tardar años, inclusive para muchos de ustedes. Puede tardar años. El hecho es que ustedes en estos momentos estás tratando de salir adelante. Estás tratando de poder encontrar la luz. La carta del diablo, al costado de la carta del 8 de pentáculos. Si tú me dices, Richard, esta persona es consciente de lo que me ha hecho, esta persona en algún momento al menos me pedirá disculpa, me pedirá perdón. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una persona que aparentemente es como que a ti te hubiera tenido, como se dice, como una marioneta. Controlado, controlada. Veo que es una persona que no le gusta perder. Una persona con mucho carácter. Una persona así. Una persona que inclusive, no digo para todos, pero puede haber un grupo que algunos de ustedes piensan que ellos es como que se inclinan mucho a lo que es al tema de la brujería, al tema de repente, yo que sé, de echar las cartas, o tú de repente me dices, Richard, yo sé que esta persona pues tiene dones, ¿por qué no? Pero también puede ser que sus dones es la manipulación. También puede ser el caso, porque al costado está la carta del diablo. Y al costado la carta del 8 de pentáculos. Es como que esta persona intenta exprimirte todo lo que pueda, intenta sacarte todo el dinero que pueda, o ha intentado aprovecharse quizás de tu buen corazón. O esta persona estuvo contigo más lo que es en la parte pasional. Aquí yo veo que la persona que ha entregado más el corazón, que ha estado enamorado, enamorada, ha sido tú que estás viendo este video. Tú. Ellos no. Ellos los noto más ambiciosos. Noto que son personas que se inclinan más lo que es en la parte de los placeres de la vida. La parte íntima, salir de fiestas, reuniones, derrochar, gastar. Una persona que miente mucho también, demasiado miente. Una persona que vive su presente, su momento, y en ese presente, en ese momento, lamentablemente tú no estás al 100%. Siento que has sido utilizado y utilizada por alguien, porque está al costado de la carta del 8 de pentáculos, la carta del diablo. Es como que mientras que tú estás remando, tú estás poniendo tiempo de tu vida, tú estás sacando préstamos, tú de repente me dices, Richard, a veces ni cómo por querer sacar adelante este proyecto. Esta persona lo único que ha hecho es llenarse los bolsillos, ahorrar dinero, o de repente, corazón, esta persona gastaba de fiestas, de muchas cosas. Y ahora quizás habrá un grupo que me diga, Richard, pero ¿cómo es posible que ese grupo de personas no se dan cuenta que se está aprovechando de ellos o de ellas? Lamentablemente, cuando uno está enamorado o enamorada,
muchas veces trata de justificar el error de la otra persona y no nos damos cuenta que estamos siendo manipulados, no nos damos cuenta de nada. Por amor, por costumbre o de repente porque estás al costado de un narcisista, no te das cuenta. No te das cuenta de esto. O te das cuenta pero no quieres aceptar. Tú estás lidiando o has estado lidiando con una persona que lo único que hacía era manipular. Una persona convenida. Sí, una persona convenida, una persona que solamente te utilizaba sinceramente. Pero muchos de ustedes se están rescatando. Muchos de ustedes están empezando otra vez su vida. Pero es como que de vez en cuando viene lo que es el recuerdo, viene lo que es el sentimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? Si siempre he tratado de ser transparente, sincero, sincera con esta persona. Me he endeudado hasta el cuello por esta persona. He discutido con mi entorno, con mi familia, con mis amigos. He dejado a una persona especial por esta persona. Todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje, todo es evolución. Tenías que pasar por esto. Entonces, no te sientas mal. Lo importante es que te tienes que recuperar. Lo importante es que tienes que darte lo que es una oportunidad. Lo hecho está hecho. Ya no se puede resolver esto. Ya está. Tú tienes que continuar con tu vida. Y yo creo que tú no eres consciente que estás recuperando tu fuerza o que vas a recuperar tu fuerza poquito a poquito, porque cuando tú decides rescatarte, cuando tú decides apostar por ti, todo marcha de maravilla. Todo marcha de maravilla. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta de el Rey de Copas. Vale. Es una persona que no le gusta perder. Aunque no esté contigo, puede ser que algunos de ustedes me dicen, Richard, ¿por qué me dices que no le gusta perder? Si es él o es ella quien me ha dejado, quien me ha traicionado. Pero ahora yo te pregunto algo, pero tómalo de una forma consciente. Desde que esta persona te dejó o tú decidiste apartarte de esta persona, ¿tú has vuelto a ser feliz al 100%? ¿O estás empezando una relación estable? ¿O persona que llega a tu vida, todo marcha bien y luego pues simplemente se termina y no entiendes por qué? Inclusive has llegado a pensar que tienes mala suerte en el amor. ¿Por qué vas a tener mala suerte en el amor? No. Si el amor es una energía positiva, es una energía buena, ¿por qué vas a tener mala suerte en el amor? No, no tienes por qué tener mala suerte en el amor. ¿Sabes qué pasa, cariño? Siento que esta persona son como los perros de hortelano, no comen ni dejan comer. Ellos, recuerda que muchos de ustedes han sospechado que esta persona conoce de magia, que esta persona sabe cómo funcionan las energías. Ellos te tienen, cariño, atadito, atadita, enterradito y enterradita en algún lugar para que tú no puedas volver a rehacer tu vida. Eso es lo que está pasando. Por eso que tú no eres feliz. Por eso que cada vez que tú conoces una persona que te entusiasma, que te quiere supuestamente, y cuando estás a punto de concretar una historia como Dios manda, algo siempre sucede. Porque esta persona, cariño, constantemente te está trabajando. Constantemente te está echando las cartas, constantemente está reactivando esto. Quizás tú me dices, Richard, esto ya pasó 10 años, 15 años, pero yo te pregunto otra vez, ¿tú eres feliz con la persona que estás actualmente o has podido concretar una relación estable?
o desde que se acabó esa historia con este personaje, sea hombre o sea mujer, tú no has podido levantar cabeza. Eso es lo que yo te pregunto. Es muy sencillo, cariño. Si tú me dices, Richard, no, ahora soy la persona más feliz del mundo, pues entonces, corazón, pues te has liberado. Ya está. Pero si estas cartas salen, porque aquí hay una persona obsesiva, aquí hay una persona que no le gusta perder. Está la carta del caballero de copas al costado de la carta del diablo. Es una persona que le encanta acaparar todo. Entonces, me dicen las cartas, me dicen las energías que la mayoría de ustedes no pueden remontar cabeza. ¿Por qué? Porque estás trabajadito y trabajadita. Entonces, tú tienes que hacer algo y no todo tiene que ser al 100% con esta persona, porque quizás alguno de ustedes puede ser la mala suerte que está lidiado con una persona que tú conociste antes que esta relación. A lo mejor fue tu primer amor, ¿por qué no? Y quizás de repente esa persona con la cual tú tuviste el primer amor, la primera persona que tuviste una historia, quizás esta persona, cariño, pues te hizo algo. Por eso que tus relaciones no funcionan. Tú estás arrastrando algo. Hay algo que tú estás arrastrando. Hay algo que te está afectando aquí. No es normal. Porque mira, aquí tú estás rodeado y rodeada de muchas personas. Quiere decir que candidatos y candidatas no te falta. Pero por algún motivo, corazón, cuesta avanzar. Cuesta realizarse como persona. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Signos. Vamos a ver signos. Me sale un Leo, Virgo, Sagitario o Acuario, Libra, un hito más, Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Iniciales. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La letra P, la letra M o W, la letra S, la letra W me lo confirmó y la letra Z. Muy bien. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del 9 de Pentáculos. Es una carta de éxito. Es una carta de atracción. Es una carta también de que tú eres una joya muy importante. ¿Sabes qué pienso? Seas hombre o seas mujer. Aquí hay dos mensajes. Mira, el ser humano cambia. El ser humano muchas veces cambia. Y mayormente lo que hace cambiar al ser humano, lo que le deslumbra al ser humano, es el dinero. El dinero hace cambiar lo que es a la persona. O esta persona se fue quizás al extranjero, ¿por qué no? Ha visto muchos dólares, muchos euros. O esta persona, su economía mejoró. Y esta persona pues simplemente se deslumbró por el dinero. Aquí yo veo que hay una persona, como dice en esa frase, la vaca ya no se acuerda cuando era ternera. Ya no se acuerda que gracias a ti es lo que es. Gracias a ustedes, esta persona ha podido rescatarse. Pero sin embargo, no se acuerda o no quiere acordarse todo lo que ustedes han hecho por ellos.
Es como que esta persona dice, ahora yo me siento seguro, segura, ahora yo tengo dinero, ya no te necesito. ¿Me entiendes? Por eso que te digo que quizás muchos de ellos han tenido que emigrar a otro país, están ganando dólares, euros, pesos, lo que sea, y prácticamente se han olvidado de ustedes. A lo mejor inclusive tú te enteras que ya estás saliendo con otro, con otra. O tú de repente me dices, Richard, cuando esta persona yo lo conocí, no tenía nada. Yo prácticamente le he abierto las puertas de las oportunidades, o hemos salido adelante juntos, pero no se acuerda, me minimiza, me hace sentir mal, me dice cosas malas, me dijo cosas malas. El dinero, corazón, cambia a las personas. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está observando a la carta del 9 de pentáculos. Pero este personaje prácticamente ni le mira a ellos, a esta carta. Pero esta carta está mirando. ¿Te pasa alguna vez que tú de repente coincides con esta persona y esta persona te ignora? Esta persona que pues simplemente la relación se acabó por muchos factores, pero hay una persona que tú pasas por su costado, coinciden, trabajan y esta persona te ignora. Se siente superior, siente que ha ganado, siente que es mejor que ustedes. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta de la reina de espadas y al costado la carta de la luna. Ay, cariño. Todavía te sigue afectando, ¿no? Parece como que alguna vez, no digo todos, como que alguna vez tú has intentado coincidir con esta persona, a lo mejor inclusive has hecho un viaje o vosotros han estado en el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo hotel, ¿por qué no también? Pero esta persona te ha ignorado. Y veo que tú has llegado a casa, veo mucha tristeza, te ha afectado. Has estado llorando por esa situación o lloraste porque es como que tú me dices, Richard, no puedo entender dónde ha quedado esos momentos de amor, esos momentos que me decía que yo era especial, que pase lo que pase, siempre iba a estar lo que es a mi lado. ¿Dónde ha quedado ese cariño? ¿Por qué ahora es como que yo fuera un extraño en su vida? Ahora es como que yo fuera menos en su vida. Pasó acompañada de alguien. Yo estaba a su costado, pero no me dijo nada. Me ignoró totalmente. Y aquí tú llegas a casa pensando en él, pensando en ella, y la carta de la luna lo que es tristeza, oscuridad. Es como que me dijera Richard, si yo tuviera una varita mágica, el primer deseo que yo pidiera es sacarme estos sentimientos. Yo quiero darme una oportunidad, yo quiero ser feliz, yo quiero olvidar a esta persona, pero no puedo. Te cuesta, cariño. Vamos a continuar. ¿Por qué esta persona te ha ignorado? ¿Por qué esta persona te ignora? Quizás de repente tú llegas a la casa de ellos o es tu propia casa y te ignora. Hay una persona que te ignora. La carta del diablo, cariño. Mucho te sale la carta del diablo. Mucho te sale, cariño. Mira, sale la carta del diablo. Tiene mucho mensaje, ¿vale? Simplemente que sale a continuación de la carta de la luna. Y la carta de la luna, la carta del diablo, la carta de la torre y el colgado no juegan bien cuando están juntos. No juegan bien, cariño. Estamos tratando con una persona que se siente muy seguro, se siente muy segura. No juegan bien, cariño. No juegan bien.
Este te ha hecho algo, corazón. O esta te ha hecho algo. Sinceramente, te ha hecho algo. Por eso que a ti te cuesta olvidar. Mira estas dos cartas. Es que no juegan no juegan bien. Sinceramente no juegan bien. Voy a preguntar. Luego voy a barajear, ¿vale? Vamos a mezclar todo y vamos a preguntar. Esta persona se ha atrevido a hacer algún tipo de magia. Saltó una carta. La estrella. Es un sí, cariño. Voy a sacar más cartas, ¿vale? La carta de colgado, la carta del ermitaño, la carta de la templanza, la carta del sol y la carta de los enamorados. Es un sí. ¿Para qué? Mira, yo quiero que tú observes. Si te das cuenta, aquí está un faraón que tiene control de su súbdito. Él o ella es el faraón. La carta del ermitaño, pues es prácticamente tu energía, está mirando. Por eso que no puedes pasar página. La carta de la templanza, cariño, aunque esta persona haga cosas que te hagan daño, es como que se te olvida rápido. La carta también del sol y la carta de los enamorados, cariño, te ha hecho daño. Voy a seguir preguntando. A ver, vamos a ver. Con el tarot Z, lo veo más interesante el tarot Z. Vamos a ver. Lo veo más interesante el tarot Z. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La carta de la muerte. Mira esta carta, cariño. No va a parar. No va a parar hasta verte bajo tierra. No va a parar. La carta del 9 de bastos, que representa frialdad, que representa amargura, impulso, quiere que tu vida sea prácticamente un desastre. Quiere que prácticamente tú vivas amargado, amargada, cariño. La carta del 10 de copas quiere que las personas que se acerquen a tu vida se alejen. Personas que realmente te quieren. Puede ser que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, hasta la familia se ha apartado de mí. Ahora no me hablo ni con mis hermanos, ni primos, ni amigos. No me hablo con ninguno de ellos. Hasta la familia se ha alejado de ustedes. Porque esta persona, cariño, quiere verte bajo tierra. Esta persona está loco. Está loca, sinceramente. Es como que dice, tú nunca vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz. Aunque no estés conmigo, aunque yo vuelva a rehacer mi vida, no. Son personas que no están bien de la cabeza. Están enfermos mentales, de verdad. Porque si no están contigo, que te dejen libre, que te dejen en paz. Y encima siento que ellos han sido del error. Ellos han sido los que te han hecho la vida imposible. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. La carta corazón, si te das cuenta, la carta del 8 de bastos, mira, todo el mundo te da la espalda. Todo el mundo te da la espalda. Todo el mundo se va a alejar de ustedes. No quiere que tú, es como que esta persona quiere que tú te vuelvas loco o loca de soledad. Es como que de repente dice, ¿ves? Yo siempre he dicho que ustedes son malas personas. Ahora tu familia, tus amigos, tu entorno te dan la espalda. No te entienden, no te comprenden, porque esta persona, cariño, te la tiene jurada. Jurada te lo tiene, cariño. La carta del 7 de pentáculos y la carta del 6 de pentáculos. A mí lo que me sorprende, mira, que este personaje a donde va, sea hombre o sea mujer, siempre se victimiza. Siempre dice de que tú lo tratabas mal, de que tú lo gritabas, de que tú derrochabas el dinero. Inclusive cuenta a los demás de que un día tú, no sé si es cierto, lo has quemado su ropa, has roto su ropa o un traje muy importante que le gustaba. Porque aquí hay un personaje, mira cómo está con los harapos, y aquí se hace la víctima.
Cuando estaba con ustedes, todo era problema, tú lo celabas, tú lo reclamabas, tú lo has roto su ropa, su zapato, cosas que para ellos es importante, su móvil, su celular. Siempre, siempre está hablando de que tú eres una persona maltratadora, cuando no es así. Siempre se está quejando a su entorno, a su familia, te ha hecho quedar mal. Inclusive puede ser que tú has recibido demandas. Siempre te ha hecho quedar mal esta persona. Qué pena, sinceramente. Qué pena esta persona que esté hablando esto de ustedes. Y a mí lo que me sorprende es que tu entorno, ¿por qué no te pregunta a ti? ¿Por qué salen tanto a favor de ellos? ¿Por qué te sentencian? Quiere decir que entonces muy buenos amigos no son, familia que te aprecien tampoco son. Eso es para que tú te des cuenta, porque ellos tendrían que estar contigo. Tu entorno, tu familia, los tuyos, tendrían que estar con ustedes. Yo entendería que sea su entorno, sus padres, sus hermanos. Yo entiendo, nunca vas a poder competir con ellos. Su familia es su familia. Su familia siempre va a sacar la cara por ellos. Ya está. Pero los tuyos, cariño, no. ¿De qué estamos hablando, corazón? Vamos a ver, ¿qué más dice? La carta también de la reina o el rey de copas. Y al costado, la carta del 4 de copas. Su energía es tan vil, es tan hipócrita, porque son hipócritas, sinceramente. No tienen, como se dice, en la cara, no tienen ese líquido vital en la cara. Hay palabras que no puedo decir en YouTube. Porque dicen que tú le has causado una trauma. Cada vez que te ven se ponen nerviosos, nerviosas. Dice que tú prácticamente estás loca, estás loco, que tú lo has manipulado, que tú siempre lo has hecho sentir menos, cuando son ellos. ¿Cómo están volteando la historia, el pastel, cuando son ellos quienes te han hecho todo esto? Y aquí están diciendo que tú prácticamente has hecho bajar su autoestima, que ellos se han puesto nerviosos, que han tenido que medicarse y todo. Cuando han sido ellos con su forma de ser, narcisistas, manipuladores, encima brujos son y brujas. Qué mal, cariño, ¿con quién has estado todo este tiempo? ¿No te has dado cuenta cuando tú lo conociste? Este chico o esta chica tiene un problema. No es normal. No es normal que encima se cree sus mentiras. Es que se la cree. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta del loco. Para diciendo a todo el mundo que ha sido lo mejor separarse. Que ahora va a empezar su nueva vida, su nueva historia, que ahora va a ser feliz. Está loco, cariño, está loca. Es que se cree sus historias, su mentira. Dime en los comentarios si tú también piensas esto, Richard. Se cree sus mentiras, Richard. Yo siempre he pensado que está loco, pero ahora me lo confirmas, o que estaba loca. Ahora me lo confirmas. Todo lo que tú me estás diciendo es cierto. Me ha hecho quedar mal con el resto. Ha dicho de que yo soy mala, que soy enferma. Inclusive que no te va la limpieza. No te va la limpieza. Porque esta persona, mira, fíjate. Mira este personaje. Todo roto, prácticamente no se asea, etcétera, etcétera, cariño. ¿Cómo puede estar hablando intimidades, cariño? Cuando uno está en pareja, la confianza a veces, yo qué sé, es algo natural, ¿no? Yo qué sé, soplas algo por ahí, ¿no? Pero hasta eso está contando, cariño. Hasta eso está contando. Está diciendo prácticamente que tú eres una... Ya sabes qué. Yo me río, sinceramente. Yo me río porque... ¿Cómo puede ser que sea tan vil, tan rastrero, tan rastrera, que esté hablando intimidades vuestras? ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su cabeza, cariño?
Ay, Dios mío, corazón, yo creo que tú te has liberado de, sinceramente, pero de un narcisista, sea hombre o sea mujer, porque todos somos iguales, te has liberado. Pero tienes que ayudarte, hazte una limpia. Mira, al final del video yo voy a poner una lista de reproducción donde está la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Háztelo, cariño. Háztelo porque puede ser que como tú has estado lidiando con este tipo de personas tan malas, a lo mejor por eso que las cosas no te salen bien. Tienes que hacerte una limpia. Obsesivos, obsesivas, mentirosos, pero qué personas para más, es que me da, no sé, una sensación, su energía me afecta, me da cólera, porque no es justo que todo esto te haya pasado, cariño. Vamos a ver, ¿qué me quiere decir el tarot vidente de luz? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La carta de los amantes. Y al costado, la carta de la justicia. A ver. La carta de los amantes es una carta de comunicación, es una carta también que nos hablan de las almas gemelas, reencuentros, y la carta de la justicia que tienes que tomar lo que es una decisión. Dime a conciencia, y espero que no estés cometiendo un error. Nada es por casualidad. Si tú has llegado a esta lectura, cariño, por algo será. Pero dímelo a conciencia. ¿Esta persona se está comunicando contigo? ¿Ha vuelto otra vez a tu vida? Esa persona que te ha hecho todo lo que te ha hecho, porque entonces, corazón, el problema lo tienes tú. ¿Cómo se te ocurre volver otra vez a tener contacto con ellos? El problema lo tienes tú, entonces, si tú otra vez has retomado contacto. No, Richard, es que me ha dicho que ha cambiado. Bueno, cariño, es tu decisión. Es tu decisión si tú te estás poniendo en contacto con esta persona. Bueno, en la vida hay que tener experiencias para aprender, para evolucionar. Es tu decisión. Si tú quieres, date lo que es una oportunidad. Pero ya te aviso antemano cuál va a ser el desenlace. Ya te aviso cuál va a ser el desenlace. Yo sinceramente, corazón, como dice mi madre, ese zorro o esa zorra, cariño, solamente está descansando. Luego va a entrar lo que es al corral a hacer daño. Porque eso es lo que hacen los animales salvajes, ¿vale? Comen para sobrevivir, ¿no? Y luego, pues, cariño, cuando necesitan comer más, van a volver otra vez al lugar donde consigue suministros. Vamos a continuar. Vamos a sacar más cartas. Esta persona parece que te dice, dame una respuesta ya, pero tú tienes tus dudas. ¿Por qué tienes tus dudas? Porque tú sabes cómo se ha portado contigo. Por eso que tú tienes tus dudas. Tenemos lo que es la carta de la templanza, que representa lo que es paz, tranquilidad, darse lo que es una oportunidad. Es tu vida. ¿Quién soy yo para decirte, oye, que estás demente, ¿por qué lo haces? No, es tu vida. Tú sabrás lo que haces. Pero aquí la templanza, cariño, siento que muchos de ustedes se van a dar lo que es una oportunidad con esa persona. Es tu vida. Yo no mando aquí. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Al costado la carta de la fuerza. Te ha convencido, ¿no? Por lo que veo. Te ha convencido, te va a convencer. Porque me salen cartas buenas. Me salen cartas buenas. Me dicen que ustedes, todo lo que yo te estoy diciendo en estos momentos, llegado el momento, porque esta persona te busca o ya te buscó, todo lo que yo te he dicho en esta lectura te entra por aquí y te sale por aquí. Ya está. Pero ¿quién soy yo para juzgarte? Yo ya te estoy diciendo el tipo de perfil que tiene este hombre o esta mujer. O muchos de ustedes quieren volver con esta persona. ¿Pero qué te está pasando? ¿Qué tienes en la cabeza, cariño? No, mira, vamos a hablar.
Yo creo, tu madre no, porque tu madre, pues, las madres son más flexibles, ¿no? Imagínate que yo soy tu padre, cariño. Yo sinceramente, si tuviera la chancla aquí, tú ya sabes lo que haría ya, para que reacciones, para tu bien, cariño. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza, corazón? Si este hombre te ha hecho pasar mal, si este hombre, esta mujer, corazón, porque también puede ser una mujer, te quiere ver bajo tierra, porque esa es la realidad, ¿por qué? ¿Por qué quieres otra vez vivir una historia con él o con ella? ¿Acaso no valoras tu vida? ¿Acaso no te quieres? ¿No hay amor propio para ti? ¿Qué te está pasando? ¿O es que está haciendo efecto la brujería que te ha hecho? Porque te lo ha hecho o te lo va a hacer. Cariño, la decisión lo tienes tú, pero te aconsejo algo. Empieza el día martes, los días martes y viernes, hazte la limpieza del huevo. Las horas puntas, escucha, las horas ideales, 6 de la mañana, puede ser también mediodía, 6 de la tarde, puede ser también lo que es medianoche o 3 de la mañana, como tú quieras, háztelo, la limpieza del huevo, como tú quieras. 3 de la mañana mejor no lo hagas. ¿Por qué, Richa? Porque las 3 de la mañana es hora portal. No vaya a ser que mientras que tú te estás haciendo la limpia, veas algo que no tengas que ver. No lo hagas a las 3, ¿vale? Es ideal, pero para las personas que conocen la energía, que dominan esto. Entonces, háztelo al menos, puedes hacértelo al menos, háztelo al menos, yo qué sé, 2 semanitas, martes y viernes, la limpieza del huevo. Después de ahí, toma tu decisión. ¿Cómo te sientes, cariño? Toma tu decisión. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que ahora tú estás embelesado y embelesada por el daño, por la brujería. Por eso que no puedes tomar una decisión propia. Pero luego que te hagas esta limpia, lo voy a poner al final de la lectura, los pasos, cariño. Luego que te hace la limpia, porque se me olvidó, creo decir, lo echas al desagüe. Lo normal, el ritual, es que luego que te has hecho la limpia, que has seguido los pasos, cariño, busques una calle que hace intersección, que hace en forma de cruz, echas ahí. Y la primera persona que pasa se lleva tu mal. Pero no hay que hacer esto, no hay que hacer daño. No es justo que una persona pues se lleve tu mal. Lo echas al desagüe, échalo al desagüe, nada más. Al inodoro, a tu baño, échalo. Y otra vez te haces tu limpia. 2 semanas, al menos espera 2 semanitas antes de tomar una decisión. 2 semanitas, ¿vale? A partir que tú mires esta lectura. Luego decides. Verás que el huevo te va a liberar o te va a ayudar. Y vas a tener claridad en tu vida, cariño. Pero no tomes una decisión precipitada, por favor. No lo hagas. Me dice, puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, especialmente un Géminis, los 3 sale la templanza aquí, Libra, Géminis, Acuario. Mujeres no son tan altas, cabello largo, negro, castaño o negro, puede ser que tengan tatuajes también. Varones son altos, con textura normal, cabello largo, algunos tienen canas, puede ser que tengan cabello negro o se pinten el cabello de algún color, ¿por qué no? También algunos de ellos o de ellas pueden ser menores que ustedes. Me sale un Leo por aquí, a lo mejor ustedes también tienen un hijo o una hija en común con esta persona, también puede ser, ¿no? Entonces, corazón, dicho esto, te voy a sacar una carta consejo. Tú lo tomas, tú lo dejas, ¿vale? Una carta consejo. Vamos a ver. Una carta consejo, una carta consejo. Te voy a sacar una carta consejo. Vamos a ver. Corazón. Tú lo tomas, tú lo dejas. La carta del 4 de copas. La carta del 4 de copas te dice, primero tienes que recuperarte. Primero tienes que pensar en ti. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que es como que estuviera pasando por una gran batalla. Inclusive no tiene ni cabello. Entonces me dice, primero recupérate tú. Primero piensa en ti, me dicen. Trata de arreglar tu entorno, tu mundo, tu vida. Luego piensas en los demás.
En estos momentos es como que las energías aconsejan que te recuperes un poco antes de volver con él o con ella. Recupérate. Puede ser que algunos de ustedes están teniendo lo que es el sentimiento de apego. Cuando hay lo que es el sentimiento de apego, cariño, cuesta olvidar a una persona y a veces hacemos locuras que luego nos vamos a arrepentir. Entonces, date un tiempo para sanar, date un tiempo para recuperarte, pero la última palabra lo tienes tú. Bendiciones, cariño, te quiero. Piénsatelo, ¿vale? Pero esa persona, sinceramente, no es trigo limpio. Siento como que te ha hecho algo, te quiere ver bajo tierra. ¿Por qué quieres volver con esta persona? ¿Por qué piensas en esta persona? Al contrario, tienes que hacer una limpia, tienes que liberarte de esa mala energía que no te aporta nada bueno. Hasta la vista. Sé feliz.